Es una noche calurosa de 1982, en las cercanías de La Paz, Honduras, donde el silencio de la selva solo es interrumpido por el crujir de las ramas y el pulso agitado de una nación que intenta despertar de una pesadilla dictatorial. En una mansión rodeada de muros altos y guardias armados, un hombre de apariencia bonachona y gafas gruesas firma documentos mientras la sombra de la sospecha se alarga sobre su figura. Aunque hacia el exterior se presenta como el salvador de la democracia, en las sombras de los pasillos gubernamentales y en los rincones más oscuros de la frontera, se rumorea que el destino de cientos de jóvenes ha sido sellado con una simple orden. Los desaparecidos no son solo opositores políticos. Son hijos de campesinos, niños que jugaban en calles de tierra y estudiantes que nunca regresaron a casa. La pregunta que atormenta a las familias hondureñas es clara. ¿Quién es realmente el hombre detrás de la banda presidencial? Ese médico que juró salvar vidas, pero que ahora es señalado como el arquitecto de una maquinaria de terror que no distingue edades. Acompáñame a adentrarnos en la biografía de un líder que, bajo la apariencia de un sencillo doctor de pueblo, tejió una red de represión y oscuridad que dejaría una herida abierta en el corazón de Centroamérica. Roberto Suazo Córdoba nació el 17 de marzo de 1927 en La Paz, una ciudad donde las tradiciones coloniales y la política rural se entrelazan profundamente. Hijo de una familia acomodada en el contexto local, su padre fue un hombre de negocios con una influencia considerable en la región, lo que permitió que el joven Roberto tuviera acceso a una educación que la mayoría de sus compatriotas ni siquiera podía soñar. Desde temprana edad, mostró una dualidad inquietante. Era capaz de una amabilidad extrema con los pacientes de la clínica de su padre, pero también de una frialdad absoluta cuando se trataba de obtener lo que quería. Sus contemporáneos lo describen como un estudiante meticuloso que rara vez levantaba la voz, prefiriendo observar desde las sombras antes de actuar. Se graduó como médico cirujano en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una institución que en aquel entonces era un hervidero de ideas revolucionarias y contrarrevolucionarias. Fue allí donde el futuro presidente comenzó a entender que el poder no se ejerce solo a través de la medicina, sino a través de la información y el control social. Al regresar a Honduras, se instaló en su ciudad natal, donde se ganó el apodo de «el doctor de los pobres», una etiqueta que utilizaría años más tarde como una herramienta de propaganda magistral. Sin embargo, tras esa fachada de servicio comunitario, Suazo Córdoba estaba construyendo una base de poder político dentro del Partido Liberal de Honduras, ganándose la confianza de los caciques locales y aprendiendo a navegar las turbulentas aguas de la política militarista del país. Físicamente, era un hombre de estatura media, con una calvicie incipiente y una sonrisa que sus críticos calificaban de gélida. Hablaba con un tono pausado, casi paternal, pero sus ojos rara vez reflejaban la calidez que sus palabras intentaban transmitir. En cuanto a su personalidad, se dice que era un hombre de hábitos rígidos, obsesionado con la puntualidad y con una memoria prodigiosa para los nombres de sus enemigos. A diferencia de otros dictadores caribeños que hacían gala de excesos y excentricidades, Suazo Córdoba prefería la sobriedad, lo que lo hacía aún más impredecible y peligroso. Su ascenso al poder coincidió con uno de los periodos más sangrientos de la Guerra Fría en América Latina, un momento en que Honduras se convirtió en el portaaviones terrestre de los Estados Unidos para combatir los movimientos insurgentes en Nicaragua y El Salvador. Esta posición geoestratégica le otorgó un cheque en blanco para implementar políticas internas de seguridad nacional que desembocarían en la creación de escuadrones de la muerte y centros de detención clandestinos. Mientras el mundo lo veía como el primer civil en llegar a la presidencia tras décadas de mando militar, en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el miedo comenzaba a cristalizarse. No era una violencia explosiva, sino una erosión constante de la libertad, donde cualquier joven sospechoso de simpatizar con ideas de izquierda podía ser borrado del mapa en una noche sin luna. Lo más estremecedor de su legado es la desaparición de menores, casos que durante años fueron silenciados por la censura estatal
y que hoy emergen como testimonios de una crueldad sistemática. Se dice que el presidente no solo permitía estas acciones, sino que recibía informes detallados sobre los interrogatorios, manteniendo un control absoluto sobre la narrativa del orden y el progreso. En su círculo más íntimo, Suazo Córdoba se rodeó de figuras siniestras. Un militar formado en la doctrina de seguridad nacional que veía en cada ciudadano un enemigo potencial. Juntos, transformaron el aparato estatal en una herramienta de vigilancia masiva. La ironía era brutal. El médico que debía curar a la nación estaba inyectando un veneno de desconfianza y muerte en sus instituciones. Para finales de 1982, Honduras ya no era el remanso de paz que el gobierno promocionaba en el extranjero. Era un laboratorio de guerra psicológica donde la desaparición forzada se convirtió en la norma. Los relatos de las madres de los desaparecidos pintan un cuadro desolador de oficinas gubernamentales que cerraban sus puertas ante las súplicas y de un presidente que, en sus discursos públicos, pedía oraciones por la paz mientras firmaba decretos que autorizaban redadas masivas. El sistema de control era tan eficiente que incluso los miembros de su propio partido temían expresar cualquier desacuerdo, sabiendo que la lealtad se pagaba con favores, pero la disidencia se pagaba con la vida. La técnica de desaparición era quirúrgica. Vehículos sin placas llegaban a las barriadas pobres, seleccionaban a sus objetivos y se marchaban en cuestión de segundos, dejando tras de sí un vacío absoluto. Muchos de estos jóvenes terminaron en fosas comunes que solo serían descubiertas décadas después, revelando el alcance de una represión que no respetaba ni la infancia ni la inocencia. A medida que avanzaba su mandato, la paranoia del doctor de la paz crecía, alimentada por informes de inteligencia que veía conspiraciones en cada esquina. Este estado de alerta permanente justificó el aumento del gasto militar y la militarización de la policía, creando un estado dentro del estado donde la ley del más fuerte era la única que prevalecía. A pesar de las crecientes denuncias internacionales de organismos de derechos humanos, Suazo Córdoba mantuvo el apoyo incondicional de sus aliados externos, quienes priorizaban la lucha contra el comunismo sobre la vida de los hondureños. Fue en este contexto donde se fraguó la leyenda negra de un hombre que, tras su imagen de abuelo bonachón, escondía la voluntad de hierro de un verdugo. Su capacidad para desviar la atención hacia los conflictos regionales, mientras limpiaba su propio territorio de elementos indeseables, fue una muestra de su astucia política. Sin embargo, el costo humano de su estrategia fue incalculable, dejando una generación diezmada y una sociedad fracturada por el trauma. El final de su presidencia, en 1986, no trajo la justicia esperada, ya que los mecanismos de impunidad que él mismo ayudó a construir le permitieron retirarse a su ciudad natal, donde continuó influyendo en la política desde las sombras durante años. Sus últimos días los pasó en una relativa calma, defendiendo su gestión como un sacrificio necesario para salvar a la democracia hondureña del caos. Pero para aquellos que perdieron a sus hijos en los centros de detención de la calle 312 o en las selvas de Olancho, el nombre de Roberto Suazo Córdoba no evoca la figura de un prócer, sino la de un depredador silencioso que usó el poder del Estado para cazar a los más vulnerables. Su historia es un recordatorio de cómo la retórica de la libertad puede ser utilizada para encubrir los actos más atroces y de cómo el silencio de los cómplices es el combustible que alimenta el motor de las dictaduras. La verdad sobre el monstruo que cazaba niños en Centroamérica sigue siendo una asignatura pendiente en la memoria colectiva, una herida que solo podrá sanar cuando se reconozca que detrás de cada cifra de desaparecidos hay un rostro, una historia y una vida arrebatada por la ambición de un hombre que se creyó dueño de la vida y la muerte. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. Sería imposible entender la magnitud del daño sin analizar las conexiones internacionales que permitieron que este régimen floreciera. La CIA y otras agencias de inteligencia veían en Suazo Córdoba a un aliado pragmático, alguien que no hacía demasiadas preguntas, siempre y cuando recibiera el apoyo logístico y financiero necesario para mantener su estructura de poder. Los fondos que llegaban para ayuda humanitaria
A menudo terminaban financiando el entrenamiento de unidades especiales dedicadas a la contrainsurgencia, las cuales aplicaban tácticas aprendidas en manuales de guerra sucia. El control sobre la prensa fue otro pilar fundamental. Los periodistas que se atrevían a investigar las desapariciones de menores eran amenazados, exiliados o, en el peor de los casos, añadidos a la lista de víctimas. El clima de terror era tal que la gente evitaba hablar en voz alta, incluso dentro de sus propios hogares, temiendo que los informantes del gobierno estuvieran escuchando tras las paredes. Esta cultura del silencio permitió que los crímenes se perpetuaran sin que hubiera una resistencia organizada significativa. A nivel económico, el país sufría una desigualdad abismal, mientras la élite política y militar se enriquecía con los contratos de defensa y el desvío de fondos. El contraste entre la opulencia de las mansiones presidenciales y la miseria de los campos de refugiados era una bofetada a la dignidad del pueblo. A pesar de los intentos de Suazo Córdoba por presentarse como un reformista, la realidad era que su gobierno profundizó las brechas sociales y dejó al país sumido en una deuda moral y financiera de la que tardaría décadas en recuperarse. Las investigaciones posteriores han revelado que el uso de software de vigilancia rudimentario y redes de espionaje humano fue clave para identificar a las víctimas, demostrando una obsesión por el detalle que solo un cirujano podría tener. Cada arresto era parte de un plan mayor para descabezar cualquier movimiento social emergente, utilizando el miedo como el principal método de cohesión social. El legado de Suazo Córdoba es un testamento de la oscuridad que puede albergar el alma humana cuando se le otorga poder absoluto sin rendición de cuentas. Las cicatrices de su mandato siguen presentes en los testimonios de los sobrevivientes, quienes aún hoy buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La figura del médico convertido en dictador sigue siendo un estudio de caso sobre la banalidad del mal y sobre cómo la indiferencia internacional puede ser tan letal como las balas de un escuadrón de la muerte. Al final de la jornada, la historia no lo recordará por las carreteras que construyó o por los hospitales que inauguró, sino por los niños que nunca volvieron a casa y por el terror que sembró en el jardín de su propia nación. La lucha por la justicia continúa, alimentada por la esperanza de que algún día la verdad total sobre lo ocurrido en aquellos años de plomo salga a la luz y que los responsables, vivos o muertos, enfrenten el juicio de la historia. El impacto de su gobierno en la psique nacional fue tan profundo que alteró la forma en que los hondureños se relacionan con el Estado hasta el día de hoy. La desconfianza en las fuerzas de seguridad y el escepticismo ante las promesas políticas son herencias directas de una era donde la autoridad era sinónimo de peligro. A medida que se desclasifican nuevos documentos, la red de complicidades se vuelve más evidente, involucrando a empresarios, líderes religiosos y diplomáticos que prefirieron mirar hacia otro lado mientras la sangre corría por las alcantarillas. La verdadera historia de Roberto Suazo Córdoba no es solo la crónica de un hombre, sino el retrato de una época donde la humanidad se perdió en el laberinto de la ideología y la ambición. La memoria de los niños cazados exige que no olvidemos, que sigamos preguntando y que nunca permitamos que la sombra de un monstruo vuelva a oscurecer el futuro de una nación que solo anhela paz y justicia. Sería un error pensar que el horror terminó con su salida de la presidencia. Las estructuras de poder que él consolidó simplemente se transformaron, adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo la misma esencia autoritaria. El análisis de su vida nos obliga a mirar de frente los abismos de la política centroamericana y a reconocer que el mal no siempre se presenta con garras y colmillos, sino que a veces usa bata blanca y habla con la voz de un médico de pueblo preocupado por su gente. Esta dualidad es lo que hace que su figura sea tan enigmática y tan despreciable a la vez. En los archivos olvidados de la historia, los nombres de las víctimas claman por un reconocimiento que el Estado hondureño ha tardado demasiado en otorgar. Cada fosa común es un capítulo de un libro que Suazo Córdoba intentó quemar, pero cuyas cenizas aún tienen el poder de contar la verdad. El tiempo podrá pasar,
Pero el eco de los gritos en los centros de detención no se apaga, recordándonos que la vigilancia es el precio de la libertad y que la verdad es el único antídoto contra el olvido. La figura de este hombre, atrapada entre la leyenda y la realidad, nos enseña que el poder absoluto corrompe no solo a quien lo ejerce, sino a todo el tejido social que lo rodea. La reconstrucción de estos hechos es una tarea dolorosa pero necesaria, un ejercicio de anatomía política para entender cómo una democracia puede ser secuestrada desde adentro por sus propios elegidos. El Doctor de la Paz se llevó muchos secretos a la tumba, pero el rastro de dolor que dejó es una prueba irrefutable de sus crímenes. La verdadera justicia quizá no llegue en los tribunales humanos, pero sí en la condena eterna de una memoria que se niega a perdonar a quien traicionó su juramento hipocrático para convertirse en un verdugo de su propio pueblo. La historia de Centroamérica está llena de caudillos y tiranos, pero pocos han dejado una huella tan perturbadora como aquel que se escondía tras una apariencia de normalidad mientras orquestaba el exterminio de una generación. La lección es clara. Nunca debemos subestimar la capacidad de un hombre pequeño para causar un daño inmenso cuando las circunstancias y la complicidad le otorgan las herramientas para hacerlo. El relato de Suazo Córdoba es, en última instancia, una advertencia para el presente y el futuro, un recordatorio de que los monstruos más peligrosos son aquellos que caminan entre nosotros fingiendo ser nuestros protectores. La verdad es un rompecabezas cuyas piezas siguen apareciendo, cada una más aterradora que la anterior, pintando el retrato final de una presidencia que será recordada como la hora más oscura de Honduras. Solo a través del conocimiento exhaustivo de estos hechos podremos aspirar a construir una sociedad donde ningún niño vuelva a ser una presa del Estado y donde la voz de los desaparecidos finalmente sea escuchada y honrada. La investigación continúa. Las excavaciones siguen revelando secretos y la voluntad de justicia de un pueblo no se detiene ante las amenazas de quienes aún intentan proteger el legado del médico que prefirió matar a curar. La historia es juez y parte en este drama, y el veredicto final sobre Roberto Suazo Córdoba ya ha sido dictado por el dolor de las víctimas y la perseverancia de quienes no olvidan. Cada palabra de este análisis busca ser un ladrillo en el muro de la verdad, una barrera contra el revisionismo que intenta blanquear los crímenes del pasado. El monstruo ha sido expuesto, y su historia debe ser contada para que nunca más se repita. Con esto cerramos un capítulo que, aunque doloroso, es fundamental para entender la realidad actual de una región que aún lucha por sacudirse los fantasmas de sus dictadores. La sombra del Doctor de la Paz se desvanece ante la luz de la verdad, dejando al descubierto la fragilidad de un imperio construido sobre el miedo y la sangre de los inocentes. La memoria es nuestra mejor arma, y la verdad es nuestro único destino posible en esta búsqueda incansable de justicia y dignidad para todos aquellos que sufrieron bajo el mando del hombre que cazaba niños. Sería irresponsable no mencionar que el control sobre los recursos naturales también jugó un papel en esta red de represión, ya que el control del territorio permitía ocultar las operaciones ilegales lejos de los centros urbanos. La selva hondureña fue testigo silencioso de ejecuciones sumarias y de vuelos de la muerte que se perdían en el horizonte del Caribe. Los testimonios de exsoldados, arrepentidos por las atrocidades cometidas, han sido cruciales para localizar los sitios de entierro y para entender la jerarquía de mando que descendía directamente desde la oficina presidencial. La meticulosidad con la que se llevaban los registros de los prisioneros sugiere un nivel de organización burocrática del terror que recuerda a los regímenes más oscuros del siglo XX. El doctor Suazo Córdoba, con su conocimiento del cuerpo humano, sabía exactamente cómo infligir el máximo dolor sin dejar marcas visibles, una técnica que sus subordinados perfeccionaron bajo su supervisión indirecta. Esta sofisticación de la tortura es lo que diferencia su régimen de otras dictaduras más burdas de la época. La manipulación de la fe religiosa también fue una herramienta constante, utilizando pasajes bíblicos para justificar la eliminación de los enemigos del Estado y para mantener a la población en un estado de sumisión espiritual. La Iglesia Católica de aquel entonces, aunque dividida,
Tuvo sectores que denunciaron valientemente los abusos, pagando un alto precio en persecución y hostigamiento. El legado de miedo fue tan efectivo que incluso después de la restauración de la democracia formal, muchas familias tenían miedo de denunciar lo ocurrido, permitiendo que la impunidad se cementara en las instituciones. Los juicios de verdad que se han intentado realizar en años recientes enfrentan obstáculos constantes de sectores que aún guardan lealtad a la memoria del expresidente. Sin embargo, la persistencia de los grupos de derechos humanos y la presión internacional están logrando derribar los muros del secreto. La historia de Honduras no puede ser escrita sin este capítulo de infamia, y la figura de Suazo Córdoba debe permanecer como un monumento a la traición de los valores democráticos. La ambivalencia de su carácter, capaz de recetar medicinas por la mañana y firmar órdenes de captura por la tarde, lo convierte en uno de los personajes más complejos y terroríficos de la historia política latinoamericana. Su muerte en 2018 cerró una vida de impunidad física, pero abrió la puerta a un escrutinio histórico más profundo que no se detendrá hasta que cada niño desaparecido sea identificado y cada crimen sea expuesto. La lucha por la memoria es, en realidad, una lucha por el futuro de Honduras, una apuesta por un país donde la vida sea sagrada y el poder sea un servicio, no un arma de destrucción. El análisis de su estructura de mando revela que el nepotismo y la corrupción fueron el pegamento que mantuvo unida a su coalición de poder, repartiendo las riquezas del país entre unos pocos, mientras la mayoría se hundía en la desesperación. Este sistema de clientelismo político sobrevivió a su mandato, infectando las raíces de la democracia hondureña y facilitando el surgimiento de nuevos autoritarismos. La educación de las nuevas generaciones sobre estos hechos es vital para prevenir que figuras similares vuelvan a ocupar puestos de poder bajo el disfraz de salvadores. La verdad sobre el monstruo que cazaba niños es un recordatorio de que la vigilancia ciudadana nunca debe descansar y de que los derechos humanos son la única base sólida sobre la cual se puede construir una nación justa. La sombra de Suazo Córdoba, finalmente, está siendo disipada por el valor de quienes se atreven a hablar, y su nombre quedará grabado no en el mármol de la gloria, sino en el barro de la ignominia. La justicia histórica es lenta, pero es implacable, y el juicio final sobre el Doctor de la Paz está siendo escrito por las manos de quienes buscan la verdad en medio de los escombros del pasado. La historia de este hombre es la historia de una traición épica a un pueblo que confió en él para sanar sus heridas y que terminó siendo víctima de su bisturí político más afilado y letal. El relato de los 300.000 hondureños que sufrieron de alguna manera el impacto directo de su política represiva es el testimonio más fuerte contra su legado. Cada fosa clandestina que se descubre es un grito silencioso que rompe el mito de la paz democrática de los 80. La labor de los antropólogos forenses en las zonas rurales de Honduras ha sido heroica, trabajando bajo amenazas constantes para devolverle la identidad a quienes el régimen intentó borrar. La conexión entre la política de Estado y la desaparición de menores no fue accidental. Fue una táctica diseñada para romper la columna vertebral de la sociedad y asegurar que no hubiera relevo generacional para la oposición. La frialdad con la que se ejecutaron estos planes sugiere una mente criminal operando desde la cúspide del gobierno, una mente que utilizaba el lenguaje de la medicina para deshumanizar a sus víctimas, tratándolas como tumores que debían ser extirpados para salvar el cuerpo social. Este lenguaje médico-político es una de las características más perturbadoras de su discurso, una perversión de su profesión original puesta al servicio del terrorismo de Estado. La resistencia de los movimientos sociales, que a pesar de la represión continuaron organizándose en la clandestinidad, es la prueba de que el espíritu humano es más fuerte que cualquier maquinaria de muerte. Las historias de heroísmo de aquellos que arriesgaron todo para esconder a niños perseguidos o para documentar los abusos son la contraparte luminosa de esta historia de oscuridad. La reconstrucción de la memoria histórica en Honduras es un proceso vivo, que se nutre del dolor, pero también de la esperanza de que la justicia prevalezca. La figura de Roberto Suazo Córdoba se encoge a medida que la verdad crece, perdiendo su aura de poder para quedar reducida a la de un hombre pequeño consumido por el odio y la ambición.
El costo de su régimen se mide en vidas perdidas, en familias destruidas y en un retraso democrático que aún hoy pasa factura. Pero el pueblo hondureño ha demostrado una resiliencia inquebrantable, manteniendo viva la llama de la justicia frente a todos los intentos de apagarla. La historia finalmente pondrá a cada quien en su lugar, y para el doctor que cazaba niños, ese lugar es el basurero de la historia, junto a los demás tiranos que creyeron que sus crímenes quedarían ocultos para siempre. La verdad es imparable, y este análisis es solo una parte del gran esfuerzo colectivo por iluminar los rincones más oscuros del pasado centroamericano. La memoria es nuestra herencia más preciada, y protegerla es un deber sagrado para con aquellos que no están aquí para contar su propia historia. La sombra del monstruo se alarga, pero la luz de la justicia es más brillante y terminará por disipar hasta la última partícula de oscuridad que dejó su paso por el poder. Honduras merece conocer su verdad, y el mundo debe aprender de sus heridas para que el horror de los años 80 sea solo un recuerdo lejano y una advertencia eterna contra la ambición desmedida y el desprecio por la vida humana. El camino hacia la reconciliación pasa necesariamente por el reconocimiento de estos crímenes y por la reparación a las víctimas. Un proceso que apenas comienza, pero que es irreversible. La verdadera historia de Roberto Suazo Córdoba es un espejo en el que debemos mirarnos para no repetir los errores que permitieron su ascenso y su permanencia en el poder. La vigilancia es el precio de la paz, y la verdad es el único camino hacia la libertad verdadera y duradera. Con la determinación de un pueblo que no olvida, seguimos adelante en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea una realidad para todos, y donde la sombra de los tiranos no vuelva a oscurecer el horizonte de esperanza de Centroamérica. El médico de la paz ha muerto, pero las lecciones de su vida y sus crímenes deben vivir para siempre en nuestra memoria como un escudo contra la barbarie. La verdad sobre el monstruo que cazaba niños es nuestra verdad, y afrontarla es el acto de valentía más grande que podemos realizar como sociedad. Solo así podremos decir, con la frente en alto, que nunca más permitiremos que el poder se use para destruir en lugar de construir, y que la vida de cada niño es un tesoro sagrado que ningún Estado tiene derecho a arrebatar. La justicia llegará, tarde o temprano, y cuando lo haga, el nombre de Suazo Córdoba será solo un susurro de advertencia en los libros de historia, mientras que los nombres de sus víctimas brillarán con la luz de la eternidad. La historia no se detiene, y nosotros tampoco en nuestra búsqueda de la verdad absoluta sobre lo que ocurrió en las sombras de la dictadura hondureña. Que este relato sirva como homenaje a los inocentes y como condena para los culpables, cerrando un ciclo de impunidad para abrir una era de transparencia y respeto por la dignidad humana. La sombra se disipa, la verdad emerge y la justicia espera pacientemente su turno en el escenario de la historia. Honduras, tierra de valientes y sufridos, encontrará su paz en la medida en que abrace su pasado con honestidad y coraje. El monstruo ha sido nombrado, sus tácticas descritas y su legado analizado. Ahora queda en manos de la memoria colectiva asegurar que su historia no se repita jamás. La lucha continúa, la verdad persiste, y el futuro es de aquellos que se atreven a buscarla a pesar del miedo. Detrás de cada criminal hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más. La historia de Roberto Suazo Córdoba es el recordatorio final de que, sin importar cuánto se oculte un hombre tras los túneles del poder y las sombras de la impunidad, la luz de la verdad terminará por encontrarlo. Que la memoria de los niños de Honduras sea la brújula que guíe a las futuras generaciones hacia un país de luz y esperanza, lejos de las garras de cualquier depredador que intente usar el poder para cazar a los inocentes. La verdad nos hará libres, y el conocimiento del pasado es nuestra mejor defensa. El capítulo se cierra, pero la búsqueda de justicia nunca termina.